Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo la miniserie completa Marvel Zombies, la original, del 2006, con guión de Robert Kirkman y arte de Sean Phillips. Espero que les guste. La historia comienza con Magneto, quien ha logrado destruir la máquina que sostenía el portal interdimensional. Exhausto y herido, exclama: «Funcionó. La máquina ha sido destruida. Todo termina aquí. Esos monstruos están atrapados en esta dimensión». «Sí, estamos atrapados aquí, de acuerdo, pero contigo», responde Thor. Magneto queda rodeado por una horda de héroes zombificados: Spider-Man, Colonel América, Thor, Daredevil, Moon Knight, Giant Man, Luke Cage, Angel y Wolverine, quienes lo presionan, tratando de quebrar su voluntad. Spider-Man le aconseja que acepte lo inevitable, ya que luchar solo prolongará su sufrimiento. Colonel América le promete una muerte rápida e indolora si se entrega en ese momento. «Al diablo con eso, quiero probarlo», replica Wolverine. «Para mí, la lucha es la mitad de la diversión. He estado esperando esto». Por su parte, Daredevil le recomienda que solo se rinda. Él apenas puede mantenerse en pie. Todo terminará peor si se resiste. Magneto solo levanta la mirada y les responde: «Aún tengo fuerzas para seguir luchando». Magneto concentra todas sus fuerzas y comienza a manipular el metal que lo rodea. Vigas, remaches y piezas del derrumbe se elevan en el aire. Con un solo gesto, los lanza contra los zombies que lo rodean, atravesando a Thor, Shang-Chi, Nova, Cyclops, Moon Knight y Nighthawk. Daredevil, por su parte, recibe de lleno una viga que le perfora el pecho. Magneto se eleva, decidido a escapar de la horda. Spider-Man y Colonel América intentan perseguirlo. Spider-Man los desafía, advirtiendo que basta una sola mordida para acabar con él. Colonel América agrega que solo está prolongando lo inevitable. Sin embargo, Spider-Man se queda sin telaraña en pleno salto, y Magneto utiliza el propio escudo del Colonel América para partirle el cráneo, dejando su cerebro expuesto. Ambos se precipitan contra el suelo. La pierna de Spider-Man se rompe en dos, mientras Colonel América le grita, señalándose la cabeza: «¡Mira lo que me hizo este pendejo! Si lo atrapamos, cuando lo atrapemos, yo recibiré doble ración». Magneto consigue aterrizar en la azotea de un edificio cercano. Jadea con dificultad, mientras sostiene el escudo de Colonel América. Con pasos tambaleantes, desciende por una escalera de incendios. Finalmente, su cuerpo cede y se desploma en un oscuro callejón. Mientras se arrastra, trata de darse fuerzas recordándose a sí mismo que alguna vez fue el mutante más poderoso. Solo necesita encontrar un refugio donde pueda recuperarse y sanar. Levanta la vista y descubre que Angel, Thor y otros zombies vigilan los cielos, lo que significa que no podrá huir volando. Resignado, se obliga a seguir caminando. En ese instante, un pitido lo interrumpe. El comunicador en su muñeca comienza a sonar, confirmando lo que creía imposible. Magneto escucha como uno de sus acolytes, sus acólitos, le informa que han sobrevivido. Todavía quedan 12 con vida en el asteroide M. Magneto pensaba que todo estaba perdido, pero ahora renace una chispa de esperanza. Aún hay sobrevivientes y una base desde la cual reconstruir. El acolyte le ofrece enviarle un transbordador, pero Magneto lo rechaza, asegurando que encontrará la forma de llegar por su cuenta, y ordena evitar comunicarse por ahora, pues la zona no es segura. Con renovada determinación, Magneto se prepara para continuar. Pero es descubierto por Hawkeye, que anuncia que esa noche habrá mutante en el menú. El arquero dispara una flecha, y aunque Magneto intenta desviarla con el escudo de Colonel América, esta lo alcanza en el costado, hiriéndolo gravemente. El escudo, al seguir su trayectoria, decapita a Hawkeye. Entonces aparece Colonel América, que reclama su escudo, a lo que Magneto replica: «¡Quédatelo!» y lo lanza lejos usando su poder. Magneto apenas tiene tiempo de recomponerse cuando los demás zombies aparecen frente a él. Thor, Daredevil, Giant Man y Spider-Man, ahora aferrado al hombro del gigante, se dirigen a él, convencidos de que ya no tiene salida. Giant Man le cuestiona por qué insiste en prolongar su sufrimiento, mientras que Thor se burla de él por no reconocer su derrota.
Podría decir lo mismo de ti, replica Magneto, mientras se arranca la flecha del cuerpo y se la arroja a Thor, atravesándole la garganta. Magneto utiliza su poder para manipular todo el metal que hay en la zona. Concentra su energía y mueve la estructura entera, amenazando con enterrar a los zombies bajo los escombros. Al verlos retroceder, les dice: «Creo que está claro que ustedes, idiotas, me subestimaron. ¿Qué los hizo pensar que yo era un blanco fácil? Soy el maestro del magnetismo y estamos rodeados de acero y concreto. Sobreviviré a todos ustedes. ¿De verdad pensaron que podían derrotarme?» Pero esa distracción le cuesta caro. Wasp, la avispa, recuperando de pronto su tamaño normal, se abalanza sobre él y clava sus mandíbulas en su cuello. «Sí, pensé que era una apuesta bastante segura», le responde Giant Man, mientras se dirige a él, junto a los demás. Wasp, tras arrancar un pedazo del cuello de Magneto, se aleja de él. Giant Man le pide que no se lo trague, y que luego se encogerán para compartirlo. Ella se burla, señalando que un trozo así le podría durar días si se mantiene encogida, mientras se aleja volando. «Espero que te atragantes conmigo», le grita Magneto, sangrando y al borde del colapso. Giant Man olvida a su esposa y les dice a los demás que dejen de pelear, ya que habrá suficiente para todos. Pero Thor, rugiendo, coge a Magneto por la capa, reclamándolo como suyo. «¡No! ¡Hulk tiene más hambre!», interrumpe Hulk, apareciendo de la nada y cogiendo a Magneto por una pierna. «El hombre mutante es comida de Hulk». Pero luego agrega: «El hombrecito de Hulk se rompió», al ver que le ha arrancado una pierna. Giant Man le indica que se quede con ella, mientras que el resto compartirá lo que queda del cuerpo. De ese modo evitarán una pelea mayor. Satisfecho con su parte, Hulk acepta. Los demás zombies no pierden el tiempo. Se abalanzan sobre Magneto, completamente dominados por el hambre. A punta de mordiscos lo desgarran sin piedad, arrancando cada pedazo de carne hasta reducirlo a nada. El maestro del magnetismo es finalmente devorado, su vida extinguida en medio de una carnicería atroz. Tras devorarlo, los héroes zombies se quedan quietos, con el hambre momentáneamente saciada. Thor se queja de que aún tiene hambre, y Bruce le responde que es por la flecha que tiene atravesada en el cuello que no deja que la comida pase, así que le recomienda que espere un poco. Spider-Man agradece haber recibido un pedazo durante la pelea, pero Giant Man le aclara que eso fue solo un accidente. Spider-Man pregunta si alguien cree que su pierna sanará, pero nadie tiene respuestas. Bruce observa su propio cuerpo, incrédulo. Su estómago explotó cuando dejó de ser Hulk, por lo que no está digiriendo nada, pero cree que así tuviera su estómago, seguiría sin hacerlo. Giant Man agrega que ellos ya no sienten dolor. Su estómago no le duele. Thor tiene una flecha en el cuello y Spider-Man prácticamente ha perdido una pierna. Daredevil agrega que él no tiene corazón, pero que está bien. Solo tiene las pantorrillas hinchadas. Giant Man le responde que están llenas de sangre, al no tener corazón que la bombee. Wolverine señala que su factor de curación tampoco está funcionando. Finalmente, Giant Man concluye que la evidencia indica que mientras sus cerebros permanezcan intactos, podrán seguir funcionando, aunque estén en plena descomposición. Pero Captain América se acerca y, con el cráneo destrozado y llevando parte de su cerebro en una mano, le responde: «Repensaría esa teoría sobre el cerebro. Tengo evidencia de lo contrario». Bruce sostiene que aquello no demuestra nada. El cuerpo humano puede seguir funcionando dependiendo de qué parte del cerebro esté dañada, y sugiere encontrar la cabeza de Hawkeye, ya que podrían usarla para un estudio. ¿No se escuchan a ustedes mismos? ¡Dios mío!, interrumpe Spider-Man. ¿En qué nos hemos convertido? Me comí a mi esposa, a mi tía. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Giant Man interviene con dureza, recordándole que todos se han comido a alguien cercano, poniendo como ejemplo a Jarvis, y comenta que deben aprovechar los pocos momentos de lucidez que les quedan después de alimentarse. No quiero descubrir nada. Creo que solo quiero morir, agrega Spider-Man con la voz quebrada. Giant Man lo obliga a callar, señalando que eso no es posible.
Bruce, por su parte, empieza a sentir que un hueso está a punto de atravesarlo desde dentro y ruega a que alguien lo provoque lo suficiente como para transformarse en Hulk. Thor lo golpea en la cabeza con su pseudo martillo, ya que parece que Mjolnir lo abandonó al no considerarlo digno, pero Bruce descubre que, al no sentir dolor, no puede transformarse, mientras siente como el hueso lo atraviesa. Luke Cage, asqueado, gira la cabeza hacia otro lado. El hueso finalmente sale de su cuerpo. Aunque no siente dolor, el horror de la situación lo sacude. ¿Qué es eso?, pregunta Luke Cage, señalando con el dedo. Eso fue un hueso atravesando el estómago de Banner, responde Spider-Man, haciendo un agujero lo bastante grande para que una parte de Magneto saliera. Todos lo vimos. De hecho, Thor se está agachando ahora mismo para comerse algo de eso. No, idiota, contesta Luke. En el cielo, vi algo pasar volando. Giant Man voltea también, pero no ve nada. De pronto, una figura resplandeciente cruza el cielo, deslizándose sobre una tabla de surf. Los zombies levantan la mirada y lo distinguen con claridad. Se trata del Silver Surfer, recién llegado a la Tierra. Luke Cage confirma que eso era lo que había visto volar unos instantes antes, mientras que Daredevil pregunta si realmente se trata de lo que cree que es. Y mientras Silver Surfer los observa desde lo alto, indiferente, Giant Man le da la respuesta. Así es. ¡Más comida! La historia continúa con Giant Man, quien comenta que el sujeto ha desaparecido, preguntándose a dónde se fue. Y les consulta a los demás si pueden verlo. Luke Cage responde que no, que simplemente desapareció. Daredevil, por su parte, se queja de que el hambre está volviendo con rapidez. Angel propone elevarse para barrer la ciudad, pero Giant Man corta la idea, dejando claro que no permitirá que otro acapare la presa. Wolverine le pregunta a Captain America si tiene alguna idea para capturarlo, pero él le responde que a esa velocidad no hay forma de alcanzarlo. Solo Hulk podría atraparlo si lo viera venir a tiempo. Así que sugiere enfocarse en ubicar a los seguidores de Magneto. Giant Man accede, pero les dice a todos que se mantengan alertas por si vuelven a verlo. Luego les informa que irá a buscar a Janet. Daredevil le pregunta qué le dirán a Iron Man sobre Magneto, y él responde que la verdad. Magneto rompió una tubería de gas y fue vaporizado, sin dejar restos aprovechables. Angel asiente, mientras que Spider-Man le pide a Luke Cage que lo cargue, ya que no puede caminar. Por su parte, Giant Man atraviesa la ciudad devastada, sin darse cuenta de que Wasp lo está siguiendo. Con cautela, reduce su estatura para colarse entre los escombros, hasta que entra en su laboratorio secreto, donde hay una máquina parecida a un sarcófago. T'Challa está en el interior, sedado y mutilado. Giant Man se aproxima y se asegura de que el anestésico aún surta efecto. Respira con alivio al comprobar que T'Challa permanece inconsciente, ya que su conciencia soporta mejor verlo así, cuando no hay gritos. Mientras se coloca los guantes, le revela que la última comida no fue suficiente para mantener despejada su mente y trabajar en el problema que los agobia, así que tendrá que cortar otro trozo de carne. Él ha mantenido este secreto lejos de todos, porque si lo descubrieran, lo matarían y él volvería a quedar a merced del hambre, que no lo deja pensar. Mientras sostiene una sierra, Giant Man agrega: No te preocupes, siempre limpio las herramientas antes de usarlas. Nunca se sabe cuándo voy a venir aquí, apurado por otro bocado, y no quiero que te infectes con lo mío o cualquier otra enfermedad. Te necesito aquí, humano, todo el tiempo que pueda aguantar. ¿Lo entiendes, verdad? No disfruto de esto. De hecho, es asqueroso. Lo hago por el bien mayor, eso es todo. Me gustaría pensar que, si no te mantuviera tan drogado, te ofrecerías para esto. Pero no voy a dejar que se te pase el efecto de las drogas para preguntarte, así que supongo que soy un monstruo. ¿Quieres oír algo que da miedo? Bueno, algo que me asusta a mí, al menos. Me gusta el sabor de la carne. De verdad. Así encontrase una cura. Así las cosas volvieran a ser como antes, o lo más parecido posible. Creo que seguiría comiendo gente. Eso me aterra. De verdad. La parte que da miedo es que eso es lo único de todo esto que me aterra.
a pesar de que le acabo de serruchar el pie a un amigo para comérmelo. De repente, Janet recupera su forma normal y le grita: ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Estás escondiendo esto de mí? Giant Man, sobresaltado, le responde que sí, que lo está escondiendo de todos. Nadie lo sabe. Janet le pregunta por qué. Giant Man le explica que ocultó a T'Challa porque los demás, y especialmente ella, no tienen la contención necesaria para administrar una fuente de carne de manera racional. En sus manos no habría durado ni 2 días. Janet le exige que lo comparta con ella de inmediato. Giant Man, aumentando de tamaño, la golpea con una mano mientras le dice: ¿Crees que puedes dañarme con tus aguijones? No siento dolor. Ninguno de nosotros lo siente. Janet le lanza una última advertencia: o lo comparte con ella, o le dirá su secreto a todos. Giant Man le responde que no puede permitir que haga eso, mientras la atrapa con una mano. Luego se lleva a Janet a la boca y le arranca la cabeza de un mordisco, para luego tirar su cuerpo contra uno de los estantes. ¡Puah! ¡Qué asco!, exclama, mientras escupe la cabeza con repulsión. Mientras se limpia la boca, admite que debería haberlo sabido. Al final, fuiste tú la que rió al último. Sabemos fatal. Masculla con desprecio. Giant Man decide dejar la limpieza para más tarde y se vuelve hacia el pie de T'Challa para comérselo antes de que se enfríe. En ese momento, T'Challa comienza a recobrar un poco de conciencia. Con un murmullo débil, logra articular un ruego: ¡Mátame! Giant Man le responde: No puedo hacer eso, viejo amigo. Si te mato, toda esa carne se echará a perder. No podemos permitirlo, ¿verdad? Mientras se lleva su pie, le ordena guardar silencio y se pone a buscar su sedante, ya que aún tiene trabajo que hacer. Nos movemos de regreso con Silver Surfer, quien recorre el planeta, observando cómo la plaga se extiende. Algunos, como Captain Britain, Doctor Doom, Sabra y Titanium Man, notan su presencia. Otros, como Sunfire y Silver Samurai, están demasiado ocupados peleando entre sí como para hacerlo. En otro lugar, los zombies protagonistas regresan en busca de Iron Man. Captain América pregunta por él, y Hércules, quien está sentado junto al buitre y Marvel, le responde que ellos son los últimos en llegar. Nadie ha encontrado a Magneto, y Iron Man está irritado. En ese momento, Iron Man aparece delante de ellos, liderando a héroes y villanos zombie, como Black Bolt, Scarlet Witch, Quicksilver, Moondragon, Iron Fist, Nova y muchos más. El coronel lo saluda, pero Iron Man corta la cordialidad de inmediato. «Déjate de tonterías, Steve. ¿Dónde han estado? ¿Por qué les tardó tanto regresar? ¿Qué les pasó? Están hechos un desastre». «Encontramos a Magneto», le responde el coronel, mientras se señala la cabeza. «Nos enfrentamos a él y dio una buena pelea». «¿Lo encontraron? ¿Dónde está? ¿Se escapó?», pregunta Iron Man. Giant Man le informa que Magneto rompió una tubería de gas que explotó y lo vaporizó, sin dejar rastros que aprovechar. Iron Man, incrédulo, pregunta: ¿En serio? ¿Así que no quedó nada para traer para el resto? Ustedes ni siquiera pudieron comer. No hubo nada, y ninguno de ustedes ha comido, ¿verdad? Spider-Man, ¿cómo están tu esposa y tu tía? ¡Oh, Dios! ¡Por favor! ¡No saques ese tema!, responde Spider-Man, gritando. ¡No puedo soportarlo! ¡No puedo ni pensar en ello! Luke Cage, que aún lo cargaba, se exaspera y lo arroja al suelo, diciendo que no va a aguantar eso de nuevo. Iron Man desnuda la farsa y los encara. Ustedes, genios, creen que pueden engañarme. Si no han comido nada, entonces ¿por qué Spider-Man está tan emocional? Sin mencionar el hecho de que Banner está aquí, y no Hulk. Él solo es Banner después de comer. Luego está su estómago abultado y recientemente reventado. Eso es imposible de pasar por alto. Angel intenta disculparse, pero Iron Man admite que él habría hecho lo mismo. Solo está cabreado por no haber probado ni un bocado, ya que no ha comido en más de un día. Finalmente les pregunta dónde están Hank
Janet y Hawkeye. Kelner América le responde. Wasp se fue volando con un trozo de Magneto. No quiso compartirlo con los demás. Cuando decidimos regresar aquí, Hank se fue a buscarla. Hawkeye, creo que está muerto. Muerto de verdad. Magneto usó mi escudo para cortarle la cabeza. Ellos aún no saben con certeza que puede matarlos, pero Iron Man plantea una preocupación más inmediata. Tarde o temprano el hambre los obligará a atacarse entre ellos para alimentarse, y cuando eso pase, estar en un gran grupo será una mala idea. Por ello, propone que se separen. Irse con un grupo pequeño hacia regiones menos evidentes, como el Medio Oeste, donde podrían hallar supervivientes. Giant Man sugiere utilizar un Quinjet para hacerse pasar por una misión de rescate y atraer a la gente, haciéndola salir de sus escondites. Iron Man le pregunta a Captain America por los búnkeres presidenciales secretos. Él admite que recuerda solo un par, ya que su mandato fue corto. Iron Man se lamenta de lo que la infección le está haciendo a su memoria, pero al levantar la vista, interrumpe sus palabras y exclama: ¿Qué demonios es eso? Lo que ve es al Silver Surfer montado en su tabla, quien se detiene en el aire, contemplando la ciudad devastada. Abajo, los zombies lo observan en un silencio expectante, llenos de asombro. Captain America le confiesa a Iron Man que ya lo habían visto, pero no tienen idea de qué es. Iron Man le pregunta si le está ocultando algo más. No, eso es todo, le responde el coronel, sonriendo. En ese instante, Silver Surfer levanta una mano y libera un torrente de energía cósmica que ilumina el cielo nocturno. Luego se dirige a ellos, diciéndoles: el gran Galactus ha sido convocado. Llegará pronto. Su mundo será convertido en energía vital como alimento para mi amo. He analizado su planeta y, aunque existe poca vida en él, será suficiente para cubrir sus necesidades. Aunque significará el fin de su existencia, deben entender que será un honor para ustedes morir para alimentar a Galactus. Su hora ha llegado. Prepárense para el final. Hércules, Spider-Man, Quicksilver, Beast, todos se lo quedan mirando. Finalmente, Captain America rompe el silencio, diciendo: ¿de qué demonios está hablando? No tengo ni idea, responde Iron Man. Y luego grita la orden de ataque. ¡A por él! Haciendo que todos los zombies que pueden volar, como Nova, Storm, Namor, Quasar, Angel, Falcon, Black Bolt y el buitre, se abalancen en masa contra el Heraldo, en quien ven la promesa de un nuevo festín. La historia continúa con el ataque aéreo de los héroes zombificados contra Silver Surfer, con Iron Man a la cabeza, reclamando para sí el primer bocado. El enfrentamiento estalla. Silver Surfer les advierte que es inútil que se resistan. Ellos deberían sentirse honrados de servir como alimento de Galactus. Aunque sus adversarios lo superan en número, se va deshaciendo de ellos con sus ráfagas de energía cósmica. Ataca a Moondragon con una mano, mientras parte a Iron Man en dos con la otra. Iron Man logra aferrarse a la tabla del Heraldo, mordiéndole el brazo, pero eso solo hace que se le rompan todos los dientes. Silver Surfer, sorprendido, exclama: en todos mis viajes, nunca me he encontrado con criaturas así. ¡Abominaciones! He visto lo que le han hecho a su mundo. Deberían estar suplicando por terminar con su miseria. Mientras que atraviesa Nova por el pecho y destroza la cabeza de Marvel. Entonces, Thor irrumpe desde el cielo y, con su martillo improvisado, impacta directamente en su cabeza. El golpe es devastador. El arma se hace añicos y ambos cuerpos caen entre la horda de abajo. Desde tierra, Captain America les dice a todos que deben mantener al extraño desestabilizado. Habrá doble ración para quien logre matarlo, grita, eufórico. Pero el plan no surte efecto. Silver Surfer responde con más ráfagas cósmicas contra el buitre, Moon Knight, Namor y Falcon. Wolverine, abriéndose paso entre la multitud, grita: ¡háganse a un lado! ¡Este es mío!
pero al alcanzarlo e intentar cortarlo con sus garras, solo consigue romperse su propio brazo, dejando el adamantium al descubierto, y exclama: «No se me ocurre que preferiría tener ahora mismo un factor de curación lo bastante fuerte como para contener la descomposición, o ligamentos de adamantium que mantengan mis huesos unidos». Resignado, se corta lo que queda de su brazo destrozado con su otra garra. Iron Man, cogiéndolo de la pierna, le pide ser proyectado de nuevo hacia la refriega para exprimir una última descarga de su repulsor. Y Wolverine así lo hace, justo cuando el Heraldo ataca a Speedball y Gambit, cortándole la cabeza a este último, mientras otros zombies como Iron Fist, Black Widow, Ghost Rider y Deadpool continúan enfrentándose al Silver Surfer. Giant Man reaparece, pero inmediatamente se va otra vez, mientras comenta: «Caray, me alegro de haberme tomado mi tiempo para volver del laboratorio. Creo que voy a esperar a que esto pase. No hay manera de que me una a esta lucha». En otro punto, Spider-Man, harto de la extremidad dañada que apenas cuelga, se la arranca para moverse mejor y le pregunta a Bruce, quien está sentado junto a él, si está bien. La sensación de vacío despierta a Hulk, quien se pone de pie y se aleja gritando: «Hulk no estar bien. Hulk, tener hambre». Cerca de allí, Beast y Black Bolt sujetan a Silver Surfer, exigiéndole que se rinda, pero Hulk irrumpe, lanzándose contra ellos, y lo arranca de entre sus manos, gritando: «¡Hombre de plata mío! Hulk es el más fuerte que hay. Hulk es el más hambriento que hay. Hulk merece al hombre de plata más que a nadie. ¡Mío! ¡Hombre de plata es mío!». Pero cuando está a punto de destrozarlo, recibe 2 descargas de energía cósmica en el rostro. El Heraldo intenta escapar sobre su tabla, pero detrás de él, una horda de cuerpos podridos lo persigue. La furia de Hulk crece y en un salto imposible, alcanza al Heraldo, para luego gritarle: «Hombre de plata se arrepentirá de quemar cara de Hulk. Hulk se encargará de eso». Y le arranca la cabeza de un mordisco. El cuerpo de Silver Surfer, aún chisporroteando poder cósmico, cae entre los escombros. Captain América anima a todos a comer antes de que el botín se enfríe, mientras que Wolverine exclama que solo necesitan arrancarle el caramelo plateado para llegar a la parte jugosa de su cuerpo. Spider-Man, con dificultad, apenas puede avanzar, pero Iron Man le pide que lo ayude a ir hasta allá, cogiéndolo de la pierna que aún le queda. En eso, Giant Man reaparece, levanta a ambos con una sola mano y les dice: «Los llevaré a los dos». Y abriéndose paso entre los demás, recoge lo que queda del Heraldo para entregárselo a Iron Man y Spider-Man, apresurándolos a que se alimenten antes de que el resto les caiga encima. Luke Cage, Wolverine y Captain América echan a correr tras ellos. Mientras tanto, Hércules intenta sacar la cabeza de Silver Surfer de la boca de Hulk caído, al darse cuenta de que no se la ha tragado aún, pero este reacciona rápidamente y le revienta el cráneo con ambas manos, para luego ponerse de pie, gritando: «Hulk sigue con hambre. Hulk quiere más. Solo comió cabeza brillante. Cabeza es casi solo cráneo. Hulk quiere más carne». Sin embargo, Giant Man anuncia el final del festín. Ya no queda nada. Beast increpa la avaricia de sus compañeros y Captain América, impregnado de energía cósmica por haber comido parte del Heraldo, al señalarlo con el dedo, sin querer descarga un fogonazo que lo reduce a cenizas. La conclusión es inmediata. Quienes comieron han adquirido porciones del poder de Silver Surfer. Giant Man, entusiasmado, comenta: «Eso parece. Veamos a qué saben estos llorones si los hacemos extra crujientes». Mientras tanto, lejos de ahí, T'Challa se desplaza con la ayuda de una muleta, con la cabeza de Janet bajo el brazo. Los sedantes aún nublan su cuerpo, pero no su juicio. Janet le suplica sin descanso por un bocado, por un dedo, por cualquier cosa, pero él se niega y le ruega que deje de decir esas cosas. El rey herido piensa en Wakanda y espera no tener que verla sumida en la misma situación. La súplica insistente de Janet lo desespera,
así que le advierte que, si continúa, tendrá que abandonarla, ya que su hambre es una trampa mental. Sin cuerpo, no hay digestión posible. En eso, alguien aparece detrás de él, preguntándole: ¿dónde está el monstruo? T'Challa se sorprende al ver delante de él a Fabián Cortés y los Acolytes. Cortés le exige saber dónde está Magneto. T'Challa responde que no lo sabe, y el asombro de Cortés es absoluto al darse cuenta de que es humano y de que está vivo. De vuelta en Times Square, los restos humeantes de los demás zombies les dejan a Giant Man una enseñanza. Los muertos saben horrible, aunque se cocinen con energía cósmica. La conversación deriva hacia la cacería. Iron Man comprueba que puede volar y deduce que los demás que comieron del cuerpo de Silver Surfer también deberían poder hacerlo. La conclusión es obvia. Con esa movilidad, barrerán el globo en busca de supervivientes y no tendrán que compartirlos. Pero Captain America comenta: parece que nos hemos deshecho de estos tipos demasiado pronto. Podríamos haber usado su ayuda. Giant Man le pregunta a qué se refiere, pero no necesita una respuesta, ya que Galactus se manifiesta delante de ellos y les dice: preparaos a ser devorados en el nombre de Galactus. Sus vidas deben terminar para que yo pueda vivir. Pero, aunque mi hambre está en su punto máximo, debo detenerme un instante para preguntaros: ¿dónde está mi heraldo? ¿Dónde está mi sirviente, el Silver Surfer? La respuesta llega sin vergüenza. Giant Man le confiesa: si por Silver Surfer te refieres al tipo plateado que apareció volando en una tabla de surf, nos lo comimos. Galactus no puede creer lo que ha escuchado, pero a Giant Man no le importa, por lo que agrega: y no quiero aguarte la fiesta, pero todavía tenemos hambre. Mientras todos los demás se preparan para su siguiente enfrentamiento. La historia continúa con Galactus, sorprendido al haberse enterado de que su heraldo fue devorado por las criaturas que le hacen frente, y les pregunta: ¿ustedes tienen hambre? ¿Ustedes tienen hambre? Vuelve a preguntar con más fuerza, mientras los ataca con rayos de energía cósmica que brotan de sus dedos. Los Marvel Zombies apenas si pueden esquivar el ataque de Galactus. Pero la ofensiva continúa. Luke Cage comenta que no hay forma de derrotarlo. Spider-Man coincide. Ellos están en clara desventaja con los Fantastic Four atrapados en otra dimensión. Pero Wolverine afirma que no se detendrá hasta arrancar un pedazo de carne del gigante, y Giant Man lo respalda, asegurando que cuanto más grande sea el enemigo, más tiempo podrán alimentarse de él. Asumiendo el liderazgo una vez más, les dice que deben aprovechar el poder cósmico que robaron al Silver Surfer. Y todos lo atacan al unísono, pero Galactus apenas reacciona. Mientras continúa atacándolos, les dice: admiro su determinación. Es un rasgo que he notado en pocos de los habitantes de los planetas que he consumido. Galactus ha devorado incontables mundos y ha combatido armadas en el proceso. Su ataque no es más que una molestia. Este conflicto llegará muy pronto a su fin inevitable. Giant Man insiste en que debe haber un punto débil y exige no detenerse, pero Captain America reconoce que no parecen infligirle ningún daño. Luke Cage empieza a darle la razón cuando un rayo cósmico le destruye el brazo izquierdo. Iron Man, viendo eso, se aparta del combate, ya que no piensa arriesgarse a ser vaporizado. Spider-Man lo secunda. Giant Man finalmente cede y ordena la retirada para reagruparse. El grupo se repliega mientras que Hulk gruñe: Hulk quiere comer al hombre púrpura, pero no quiere morir. Hulk no peleará solo contra el hombre púrpura. Giant Man le recuerda que todos buscan lo mismo, pero que necesitan un plan. Los zombies retroceden, mientras Galactus continúa con lo suyo, sin prestarles atención. Captain America lo confirma. Él está aquí para comerse el planeta, no a nosotros.
Dejamos de ser dignos de su atención en el momento en que dejamos de impedir que alcanzara su objetivo. Giant Man da la siguiente orden: deben ir a su laboratorio y encontrar una forma de herirlo, y les confiesa que, al llegar, entenderán por qué lo ha mantenido en secreto. De pronto, Hulk se detiene con un gemido. Su cuerpo comienza a encogerse hasta convertirse en Bruce Banner, quien les explica: la adrenalina de la pelea se ha desvanecido. Supongo que comimos. Para mí todo está borroso. Imagino que, cuando vuelva a tener hambre, regresaré a ser Hulk. Hasta entonces, se quedan con el débil y muerto Banner. Giant Man le responde que, en realidad, Banner es justo lo que necesitan en ese momento. El grupo entra en el laboratorio destruido. Sobre un estante descansa el cuerpo de Janet. Giant Man les pide a todos que lo dejen explicar antes de actuar. Se acerca a la máquina donde tenía escondido a T'Challa, la abre, pero ya no hay nadie. Sorprendido, Captain América lo apremia a decirles qué ha estado ocultando. Giant Man piensa rápido, baja la mirada y finalmente les cuenta una historia. Nada, era Jan. Tuve que matar a Jan. Ella me atacó y no había nada que pudiera hacer. Eso fue todo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, T'Challa dialoga con los Acolytes, quienes están sorprendidos al comprobar que no es un zombie. Cortés confiesa que creían ser los últimos humanos con vida, y T'Challa responde: ¡sorpresa! No lo son. Pero los demás Acolytes desconfían, acusándolo de estar colaborando con los muertos vivientes. Piensan que es una trampa, que deben matarlo, y seguir buscando a Magneto. Cortés intenta mantener la calma, pero Fire Fist lo desafía y le dice que lo matará en el acto. Pero T'Challa interviene y le lanza la cabeza de Janet directo al cuello. En respuesta, otro de los Acolytes amenaza a T'Challa con matarlo, pero el rey de Wakanda lo ataca primero con una patada y luego con su muleta, mientras le dice que está muy lejos de ser indefenso. Frenzy sale en defensa de su compañero, pero T'Challa le enfrenta sin demora. Cortés interviene finalmente y les ordena a todos detenerse, mientras dice: Barnes desobedeció una orden directa y lo pagó con su vida. Ese hombre fue atacado. No puede ser castigado por defenderse. T'Challa confiesa que quiere ir con ellos al asteroide M. Cortés responde que no pueden dejar a otro humano atrás. Necesitan toda la ayuda posible para asegurar la supervivencia. Pero cuando alguien propone poner fin al sufrimiento de la zombie Janet, T'Challa se opone diciendo: no, esa es Janet Van Dyne, Wasp, y es mi amiga. Vendrá al asteroide con nosotros. Bajo supervisión, no será una amenaza. Mientras tanto, en el laboratorio, Luke Cage y Spider-Man matan el tiempo jugando cartas. Llevan días ahí. Luke pregunta si encontrarán una solución antes de que Galactus devore el planeta. Spider-Man responde que deben confiar en ellos. Luke le pregunta por qué sigue usando la máscara, si ya no hay identidad que ocultar. Spider-Man responde: el hambre, la forma en que es. Sé que lo haría de nuevo ahora mismo si tuviera la oportunidad. Así es como son las cosas ahora. Pero después de hacerlo, después de devorar a mi esposa y a mi tía, las únicas dos personas que realmente me amaban, después de saber en lo que me he convertido, nunca podría volver a mirarme en el espejo, y no quiero arriesgarme. En eso, Wolverine entra y anuncia que alguien ha regresado. Es Captain América, quien ha traído unas láminas de vibranium de Wakanda. Giant Man explica que con los cristales del santuario de Doctor Strange, la tecnología del edificio Baxter y lo que obtuvieron de Latveria, tienen todo lo necesario para su plan. En ese momento, Bruce comienza a gritar: ¡Dios! Puedo sentir el hambre apoderándose de nuevo. ¡Me estoy transformando! De pronto, extrae un pedazo de carne de su interior para devorarlo, diciendo: ¡ah! ¡Ahí vamos! Este está jugoso. Captain América observa horrorizado y pregunta cuándo empezó a hacer eso. Iron Man explica que todos, excepto Spider-Man y Luke Cage, han devorado lo mismo una y otra vez para contener el hambre. Aunque cada vez los fragmentos se hacen más pequeños, les permite mantener la cordura
y evitar que Banner se transforme en Hulk. «Dame un cuchillo. Voy a intentarlo ahora mismo», exclama Captain America, pero Giant Man lo detiene ya que no hay tiempo. Deben concentrarse en ensamblar el amplificador, porque al caer la noche, planea probarlo contra Galactus. De regreso en Times Square, ven a Galactus enfrentándose a una coalición de villanos. Green Goblin, Doctor Octopus, Venom, Lizard, Steelman, Super Skrull, Rhino, Juggernaut y Red Skull atacan a Galactus con todo lo que tienen. Spider-Man pregunta quién llamó a la caballería, pero Giant Man le contesta: «Yo diría, ¿quién los invitó a la cena?». Nos movemos al asteroide M. Los Acolytes regresan de su expedición, junto con T'Challa. Cortés comenta que tuvieron suerte esta vez y que volver a la superficie sería demasiado arriesgado. Lo más prudente es asumir lo peor. Son recibidos por Reynolds, un científico, que se sorprende al verlos volver con T'Challa. Al notar la cabeza de Janet, sus ojos se agrandan y exclama que estudiarla podría ser clave para hallar una cura. Janet abre la boca, intentando morderlo, pero T'Challa la contiene y exige que se le trate con respeto, pese a su condición. Cortés le dice que se la entregue. Reynolds no va a dañarla, intentará curarla, y de no aceptar, será expulsada al espacio. T'Challa así lo hace. Acto seguido, Cortés le pide a Hendrix que le muestre el lugar al recién llegado y lo haga sentir en casa. T'Challa comenta que, antes de eso, necesita una manera más eficiente de moverse. En ese momento, aparece Forge y le dice: «Creo que puedo ayudar con eso. Te reconozco, pero no sé si tú me reconoces a mí, Black Panther. Mi nombre es Forge. Sé una o dos cosas sobre extremidades protésicas». T'Challa lo observa y responde que puede verlo. Cortés le explica que en la estación son 12 en total y promete que lo presentará al resto de la comunidad. Mientras tanto, en la ciudad, los héroes zombificados ponen su plan en marcha, un cañón de energía que concentrará el poder cósmico que poseen. Spider-Man, observando el enfrentamiento, comenta que parece que los villanos están dañando a Galactus. Giant Man añade que, si puede ser herido, entonces existe una oportunidad. Iron Man realiza los últimos ajustes, mientras que Luke Cage sonríe, convencido de que esa noche cenarán a un dios espacial. Finalmente, Giant Man da la orden de reunir a todos y explica que deben disparar al mismo tiempo. Todos activan el mecanismo y el cañón libera un potente rayo de energía dirigido contra Galactus. Ante la mirada de Doctor Doom, Kingpin, Mole Man, Bullseye y los demás villanos, el rayo atraviesa el cielo y, luego de desintegrar a Lizard y Doctor Octopus, impacta en el hombro de Galactus, quien no puede creer lo que está pasando. La historia continúa con los Marvel Zombies atacando a Galactus. Al ver que el primer disparo surtió efecto, se llenan de confianza y Giant Man les ordena: «¡Dispárenle otra vez!». La segunda descarga da en el blanco también, haciendo que Galactus se retuerza de dolor y empiece a tambalear y caer. Doctor Doom, Juggernaut y los demás entran en pánico y empiezan a correr, alejándose del devorador de mundos. El estruendo de la caída recorre el suelo. Doom se da la vuelta y les grita a los demás: «¡Ha caído! ¡Atrápenlo!». «Podríamos vivir de él por años», comenta Sabretooth. «Yo me quedo con los ojos», agrega Rhino. «Quiero su cerebro», opina Venom. «No me importa qué parte consiga, mientras sea mucha», añade Super Skrull. Pero la estampida se detiene cuando escuchan una orden seca que les dice que se queden quietos. Giant Man aparece con los otros y agrega: «El que lo mata, se lo queda. Ustedes no hicieron nada más que recibir una paliza». Captain America les ordena que se retiren, pero Mole Man se opone a él y le dice que tendrán que pelear contra ellos si quieren hacerse con el botín. «Con mucho gusto», le responde el coronel, mientras le destroza la cabeza con un rayo cósmico. Los dos grupos chocan entre sí. Algunas rivalidades son viejas, como Captain America contra Red Skull o Spider-Man contra Venom.
Otras, como Hulk contra Rhino, son bastante desiguales. Pero ninguno de los dos bandos está dispuesto a rendirse con facilidad. Venom ataca a Spider-Man, pero él lo esquiva con facilidad, para luego contraatacar con un rayo cósmico. Antes de caer, Eddie le confiesa que el simbionte ya estaba moribundo porque él no era un huésped adecuado. Spider-Man le responde: «Me rompes mi frío y muerto corazón, Eddie». Y luego se va. Más allá, Juggernaut le dice a Wolverine que sus garras no podrán atravesar su armadura, pero Wolverine responde: «No todo tu cuerpo está blindado». Y hunde las garras en el rostro de Juggernaut mientras le dice: «Además, te olvidaste de nuestros recién adquiridos poderes cósmicos. Ya sabes, el poder con el que matamos a ese perdedor de Galactus», para luego descargar un rayo que le vuela la cabeza en una explosión de luz. Juggernaut se desploma y Wolverine se aleja diciendo: «¡Idiota!». Giant Man decapita a Rhino con otro rayo. A un costado, Wolverine se enfrenta a Sabretooth. Detrás de ellos, continúa la pelea entre Kellner América y Red Skull. El coronel derriba a su archinémesis. Antes de acabar con él, le corta el brazo con su escudo, mientras recalca que él jamás lo superó en combate físico, y apunta a un juicio nublado por el hambre. «¿Necesitas que te lo deletree? Nunca antes habías tenido una debilidad tan obvia», mientras estira la mano y arranca lo que le quedaba de cerebro en el cráneo, acabando con él. Spider-Man reacciona y reduce al nazi a una cabeza parlante con una descarga, pero la cabeza, riendo, aún tiene algo que decir. «Valió la pena todo esto, solo por este momento», antes de ser aplastada por la bota de Giant Man. Giant Man, harto, lanza un grito diciendo: «Esto ya ha durado demasiado. Lo terminaremos ahora. Me muero de hambre». Y eso es precisamente lo que los antiguos héroes hacen. Giant Man se encarga de Super-Skrull, mientras Spider-Man hace lo mismo con Green Goblin y Wolverine con Doctor Octopus. Todos emplean sus poderes cósmicos para acabar con la resistencia. Finalmente, entre escombros y cuerpos decapitados, Giant Man declara: «Lo hicimos. Ese era el último». Hulk, por su parte, se arrepiente de haberse tragado la cabeza de Rhino, que sabe horrible. El suelo vibra cuando Galactus se vuelve hacia ellos y les grita con furia: «¿Se atreven a amenazar al devorador de mundos? Haré que se arrepientan de sus acciones. Ningún insecto mortal puede amenazar a Galactus». Spider-Man se sorprende de ver a Galactus aún vivo, pero Giant Man le asegura que no será así por mucho. Y luego les dice a todos: «Ahí está nuestra cena, gente. Nos ha tomado mucho tiempo llegar hasta aquí. Nos ha costado demasiado, pero ahora está justo frente a nosotros. Más carne de la que podemos consumir. Todo lo que tenemos que hacer es tomarla». Los superzombies se trepan en el cuerpo de Galactus y empiezan a desgarrarlo por todos lados. La superficie del coloso se llena rápidamente de heridas. Le arrancan los dedos, le arrancan las vísceras. Y en una carnicería que parece eterna, en un desfile de dientes que no hacen más que desgarrar, Galactus es devorado vivo. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Marcos Rodríguez L. Nos movemos a 5 años después. Una nave aparece en el cielo del planeta, ahora tapizado de maleza. Cortés y sus acolytes descienden, junto a T'Challa, su mujer y su hijo. Al ver el paisaje desolado, T'Challa comenta: «Nada, no queda nada». Tal vez Reynolds tenía razón. Cortés le recuerda que la falta de comida no los mata, así que aún podrían estar ahí. Lisa opina que no hay nadie, pero T'Challa le responde que no lo sabrán hasta que todo haya sido escaneado. Cortés está de acuerdo, pero una voz interrumpe diciendo: «Hendrix tiene razón. El escaneo se ha completado.
Este planeta está desierto. Ahí vemos a Wasp, ahora con un cuerpo cibernético, que desciende de la nave junto a Reynolds. Forge cuestiona cómo pudieron desaparecer si el hambre no los mata. Reynolds, tras revisar instrumentos, explica que el barrido fue total. No quedan humanos vivos. Las lecturas térmicas son nulas y los sensores de movimiento no detectan aproximaciones. Por lo que concluye: no hay nada aquí. Estos zombies o murieron o entraron en hibernación o, no sé, se fueron. La afirmación deja a todos sin palabras por un momento. Cortés pregunta cómo pudieron abandonar el planeta, pero T'Challa tiene una mejor pregunta. Si se fueron, si de verdad dejaron este planeta atrás, ¿a dónde fueron? Nos movemos a otro mundo. Un monarca alienígena acuesta a su hijo, pero un guardia irrumpe para darle un reporte. Las lecturas de sensores eran correctas. Los peores temores de su pueblo se han materializado. Ante el escepticismo del monarca, el guardia le explica que la información reunida en mundos muertos les permite detectar un ataque de esa naturaleza y que las lecturas lo confirman. De Galactus está viniendo. El monarca, resignado, le pregunta cuánto tiempo les queda, y la respuesta que recibe lo fulmina: ninguno. Luego vemos 6 siluetas que se cortan sobre una de las lunas del planeta, mientras que las explosiones en la ciudad comienzan. Los ciudadanos se aglomeran en las calles y corren despavoridos, intentando escapar de su cruel destino. Pero no hay dónde escapar. Giant Man, Wolverine, Iron Man, Hulk, Luke Cage y Spider-Man, ahora con trajes de color púrpura similares al de Galactus, han llegado para continuar con su cacería sangrienta. Finalmente, Giant Man, liderándolos una vez más, les dice: muchachos, ha llegado la hora de comer. Y se nos pregunta si esta historia terminará, pero ya sabemos que es solo el comienzo. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció esta miniserie? Dímelo en los comentarios y cuéntame si te gustaría que continúe con Marvel Zombies 2. Nos vemos allí.